Bueno, pues bienvenidos. Qué bueno que están aquí en este primer domingo del año. Qué bueno que pueden estar aquí, tienen la oportunidad de poder estar aquí, tenemos la oportunidad de estar aquí. Así que, pues bienvenidos todos. El pastor no puede estar hoy con nosotros, pero el próximo miércoles ya estará aquí a primera hora. Así que, pues vamos a recibir la palabra de Dios. Sí, tenemos a alguien que nos visita por primera vez. ¿Tenemos alguno que nos visite por primera vez? Parece que acá, ¿verdad? Bienvenido. Eres hermano de Manuel, ¿verdad? Muy bien, bienvenido. Si gustas ponerte de pie, damos un aplauso. Bienvenido. ¿Daniel? ¿Eres Daniel? Sí. Muy bien, Daniel, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Esta es tu casa. Muy bien, pues los demás creo que somos de aquí, ¿verdad? Muy bien, pues te invito a que me acompañes a hacer nuestra confesión de fe, nuestra oración, levantando nuestras Biblias, convencidos de que lo que decimos es verdad, convencidos de que lo que declaramos es real y se aplica a nuestras vidas. ¿Sí? Así que te invito a decir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará nuestros corazones y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia y mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Muy bien, pues el título de este mensaje es No hay otro evangelio, parte 2. El miércoles pasado, los que tuvieron la oportunidad de estar aquí, les hablaba acerca de esto, de que no había otro evangelio más que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que Jesús vino a traernos. No había otro evangelio más que el evangelio de la gracia. Jesús vino a mostrarnos o a traernos un evangelio de gracia, un evangelio que mostraba su gracia, la gracia de Dios, tal como Él era en su forma más pura. Así que esta es una continuación de ese mensaje. Para entender un poquito la gracia, más o menos, les ponía yo en la mañana un ejemplo. Y me recordaba que cuando era chico, en esos tiempos de que los niños salíamos a jugar a la calle, a la pelota, a jugar a las canicas, que salíamos a correr, a subirnos a los árboles. En esos tiempos, me acuerdo que yo estaba jugando en la calle, tenía más o menos como 12 o 13 años. Hoy en día se ve muy poco, ¿no? Se ve muy poco que los niños anden en la calle, andan jugando. Mayormente, hoy en día están en sus celulares, en sus tablets, en sus consolas. Y no estoy diciendo que esté mal, pero ahora es ese tiempo, ¿no? Ese tiempo donde se divierten de una manera diferente. Hace algunos años, cuando yo era todavía un niño, pues salíamos a la calle a jugar, ¿no? Y yo andaba jugando por ahí en el barrio con unos amigos. Andábamos jugando fútbol y en eso le pateé la pelota y por mala fortuna la pelota fue y le dio a un espejo retrovisor de una camioneta que estaba justo ahí donde estábamos jugando. Así que al momento de impactar el espejo retrovisor lo desbaraté, o sea, el espejo quedó colgando, se quebró y se escuchó un fuerte golpe. Además era una camioneta que se veía que estaba nueva, era una camioneta nueva y parecía que el espejo pues no era muy barato. Así que todos corrimos cada quien por su lado, pero la señora escuchó el golpe y salió. Así que preguntó que quién había sido. Así que pues obviamente todos me señalaron, así que la señora me mandó a llamar y me dijo que tenía que pagar el espejo. Pues yo no tenía dinero. No trabajaba ni nada, así que pues ¿quién creen que iban a pagar el espejo? Mis papás, ¿no? Así que hablaron con mis papás, le dijeron que tenían que pagar el espejo. Mis papás pagaron el espejo y a mí me regañaron y pues obviamente me castigaron. Ahora, ¿ustedes creen que eso era justo para mí? ¿Creen que era justo que yo tuviera que pagar el espejo?
y que me castigaran además. Sí, era justo, ¿no? Era justo. Ahora imagínense que eso no hubiera pasado. Imagínense que yo le pegué a la pelota, golpeé el espejo retrovisor, lo rompí, la señora salió, pero en vez de decirme que lo tenía que pagar, me hubiera dicho: hijo, no te preocupes por el espejo, yo lo voy a pagar, yo me haré responsable. Yo sé que tú todavía eres pequeño, que tal vez no tienes dinero para pagarlo, así que no te preocupes, yo lo voy a pagar. Ahora, ¿cuántos creen que eso es justo? No, ¿verdad? No es justo. Eso es misericordia. La señora hubiera tenido misericordia, además no me hubieran castigado. ¿Sí? Pero imagínense que eso no hubiera pasado. Imagínense que yo le hubiera roto el espejo, la señora sale, sabe que fui yo, me manda a llamar y me dice: hijo, no te preocupes, yo voy a pagar el espejo. Yo lo voy a pagar, yo sé que tú eres muy chico y todavía no tienes dinero. Así que no te preocupes, yo voy a pagar el espejo. Es más, ven, pásate a mi casa, estoy haciendo unos sándwiches y un licuado de plátano. Ven, siéntate, cena para que se te pase el susto. No te preocupes, no quiero que te preocupes, no va a pasar nada. No le voy a decir a tus padres, no te van a regañar, yo sé que es un accidente. Así que ven, pasa, siéntate, cómete un sándwich. Es más, espérame, toma, ve y cómprate otra pelota, porque esa vi que se les ponchó. Ve y cómprate otra pelota. ¿Eso es justo? No es justo. ¿Es misericordia? Sí, es misericordioso, pero además eso es gracia. La gracia está en un nivel más arriba. La misericordia pasa por alto la ofensa, pero la gracia te da. No solamente pasa por alto la ofensa, sino que además hay algo más, te da. La gracia te da. Y ese es el evangelio que vino a traernos Jesús. El evangelio de la gracia. Ese evangelio de donde Él quiere darte, donde Él quiere bendecirte, donde Él no está más enojado contigo, donde tú ya no tienes que pagar, donde si te portas mal, entonces Dios no te bendice y te castiga, donde si te portas bien, entonces Dios te bendice y te dice: bien hecho, felicidades. No, la Biblia dice que el evangelio que Jesús nos trajo es el evangelio de la gracia, ese evangelio que es un regalo, es un don de Dios. Es algo que no mereces, pero que sin embargo te lo regala. No es que te lo ganaste, es un regalo. El mensaje de la gracia es Jesucristo mismo, Jesús viniendo a morir por cada uno de nosotros. Jesús muriendo a morir por nuestros pecados, pagando nuestra ofensa, pagando por alto nuestros pecados y además dándonos, bendiciéndonos. Así que ese es el evangelio que predicaba Pablo. Para algunas personas, Pablo decía: este mensaje, este evangelio parece una locura. Cuando yo les estaba platicando acerca de esto, ¿a poco no se les hizo raro cuando les dije que me hubiera invitado un sándwich, que me hubiera dado digamos que es raro, es rarísimo, es una locura. Pablo decía que para algunas personas el evangelio parecía locura, que algunos no lo podían entender. De hecho, los fariseos, los religiosos, los que vivían conforme a la ley de Moisés, no lo creyeron, no lo entendían, por eso crucificaron a Jesús. Si lo hubieran entendido quién era Jesús y que Él era la gracia de Dios, no lo hubieran crucificado. Por cierto, solemos decir que los religiosos, los fariseos fueron quienes crucificaron a Jesús, pero realmente nosotros fuimos quienes crucificamos a Jesús. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Jesús pagó por nosotros. ¿Era justo? No. Él era santo, Él era perfecto, Él sí era justo. Él no tenía por qué morir, pero en cambio lo hizo por cada uno de nosotros. Muchas veces a las personas nos encanta vivir por justicia. Nos encanta que nos hagan justicia cuando esta es a nuestro favor. Pero cuando es en nuestra contra no nos gusta la justicia. Y ponemos muchos pretextos para justificar nuestros errores. Ponemos muchos pretextos para justificar el que no nos castiguen por algo que hicimos mal. Nos encanta vivir por la justicia, pero vivir por justicia nos hace personas muy vulnerables. Vivir por justicia nos hace personas fácilmente ofendibles, fáciles de herir. Pero Jesús nos trajo la gracia para que podamos ser personas poderosas, personas que no se ofenden fácilmente,
personas que pueden perdonar, que saben perdonar, personas que son humildes y que saben recibir, por lo tanto saben dar, personas que saben ayudar a los demás, que los problemas de la vida que se les presentan día a día no nos abaten, no nos deprimen, no nos preocupan, sino que nos mantenemos firmes, sabiendo que estamos parados en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es bueno, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que siempre está y estará con nosotros. Así que vivir por gracia prácticamente es el poder de Dios hacia nosotros. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, en Romanos 1, 16 y 17, dice, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos capítulo 1, si lo puedes poner, no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación. Ahora, esta palabra salvación no solamente significa ser salvos del infierno, significa preservación, significa libertad, significa provisión, significa abundancia, significa conservación. Es decir, que el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, es el poder de Dios para tu provisión, es el poder de Dios para tu salvación, para tu preservación, para tu libertad, es el poder de Dios para tu paz, es el poder de Dios para tu provisión, es el poder de Dios que te da fuerza para enfrentar día a día cada obstáculo y cada reto que se te presenta en este mundo. Así que Jesús quiere que vivamos por gracia, que no vivamos por la justicia. La justicia representa la ley. La justicia es vivir tratando de obedecer la ley. ¿Cuántos aquí han roto la ley? Y me refiero a las leyes gubernamentales que tenemos hoy en día. Yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento hemos faltado la ley y no nos gusta que nos castiguen por faltar la ley. Incluso en una infracción de tránsito, no nos gusta y queremos hacer todo lo posible porque no nos castiguen, ¿no? Y ponemos excusas para decir, bueno, pues es que sí iba rápido, pero tenía un pendiente, sí iba rápido, pero no vi la señal, sí iba rápido, pero esto, pero el otro, pretextos. Pero cuando la justicia obra a nuestro favor, entonces sí me gusta. Me tienen que regresar tantos de impuestos, es justo, es mío, me lo tienen que regresar. Y nos molestamos cuando no es así. Entonces eso nos hace personas débiles, personas fácilmente de herir, personas vulnerables, víctimas del sistema, víctimas de la vida diaria. Me hicieron, me pasó, me provocaron, no es justo, etcétera, etcétera. Así que el mensaje de la gracia es un poder que nace en el interior de cada uno de nosotros, que nos da el poder para enfrentarlo, para enfrentar la vida diaria, día a día, desde una perspectiva, desde una posición de victoria, desde una posición de autoridad. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación. Este Evangelio es el Evangelio de la gracia, el Evangelio que Jesús vino a mostrarnos, el Evangelio que Jesús vino a manifestar en carne propia. Así que la invitación que yo les quiero hacer hoy es esa, es vivir por gracia, entender lo que es vivir por gracia, entender la gracia de Dios, que abran sus corazones y que dejen entrar la gracia, porque la gracia lo único que se hace es recibirla, no tienes que hacer nada para ganarla, es un don, es un regalo, es algo que Dios te está ofreciendo. Hace unos días yo encargué algo por Mercado Libre, pero al momento de pagarlo me marcaba error y lo volví a pagar, me marcaba error y lo volví a pagar, me marcaba error y lo volví a pagar. Cuando me di cuenta lo había pagado 4 veces. Así que cuando quise cancelar las compras, cuando quise cancelarlos, me decía que el paquete ya había sido enviado, que no lo podía regresar, que no lo podía cancelar hasta que el paquete me llegara, lo podía regresar. ¿Sí? Así que cuando el paquete llegó, lo que hice fue simplemente decir, no lo quiero, lo rechazo. Muchas veces hacemos eso con la gracia. Nos llega el paquete, un regalo y decimos, no lo quiero. Prefiero seguir viviendo conforme a mis fuerzas. Prefiero seguir viviendo a conforme yo quiero. Prefiero seguir viviendo por lo que yo puedo hacer.
Entonces esa es una actitud de orgullo, es una actitud de no necesito nada de Dios. El mensaje de la gracia es solo eso, es un regalo, recíbelo y es tuyo. Es un regalo es un regalo, acéptalo a través de la fe, a través de tu fe. Es la manera en que recibes ese regalo. Así que si la gracia es el poder de Dios para tu vida, es el poder de Dios para salvación, es la bendición de Dios para ti, yo te pregunto, ¿qué crees que sea lo que Satanás ataca constantemente? ¿Qué crees que sea lo que Satanás ataca? Muchas veces o durante mucho tiempo yo creía que Satanás atacaba a través del pecado. Es decir, que Satanás quería hacerme pecar. Que cuando yo pecaba era por culpa de Satanás y el enemigo. Él es el enemigo. Muchas veces se utilizó durante mucho tiempo esta frase en la iglesia, es el enemigo. Salía algo mal, es el enemigo. Luego echarle la culpa a Satanás. Y creemos que Satanás nos hacía caer a través del pecado. Pero eso no es cierto. Satanás nos hace caer a través de la autojustificación. La autojustificación es vivir bajo la ley, querer vivir bajo la justicia. La autojustificación es, en pocas palabras, es querer obtener algo a través de mi esfuerzo que ya es mío. Querer obtener algo que ya es mío. Un ejemplo muy claro es el de los niños pequeños que muchas veces quieren ganarse quieren ganarse la aprobación de los padres. Mira papá, mira cómo me subo al árbol. Mira papá, cómo corro. Mira papá, mira mamá, cómo hago esto. Quieren como ganarse la aceptación de los padres cuando ya la tienen. Cuando ya tienen el amor del padre, cuando ya tienen la aceptación del padre, cuando ya tienen la afirmación de sus padres. Vivir por la ley es eso, es querer ganar algo que ya tienes, es quererte ganar el amor de Dios a través de portarme bien. No tomo, no fumo, no digo malas palabras, no me visto así, no me pongo tatuajes, no salgo a las fiestas, bla, 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 me porto bien, entonces Dios me debe de amar mucho. Mentira, esa es autojustificación, eso es pasar de la gracia a la ley, a la autojustificación. Al tratar de ganarme las cosas por mis propio esfuerzo, al yo puedo agradar a Dios, cuando ya le agradas, yo puedo hacer que Dios me ame, cuando Él ya te ama. ¿Qué significa eso? Porque esto es tan peligroso, porque es como rechazar el regalo. Es como decir, no necesito el regalo de la gracia, no necesito que Jesús haya muerto por mí, fue de embalde la muerte de Jesús. Por eso es tan peligroso vivir en la ley, vivir a través de los mandamientos, tratar de cumplir los mandamientos, porque cuando intentas cumplir los mandamientos, siempre te quedas corto, no eres capaz, nunca va a ser suficiente vivir tratando de portarte bien. Durante mucho tiempo se creyó que la santidad era eso, que la santidad era portarse bien. No tomo, no fumo, no digo más las palabras, voy todos los domingos a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, me porto bien. Entonces soy muy santo y Dios me debe de amar mucho. Mentira, no es verdad. La santidad es más bien la invitación de un Dios amoroso a vivir una vida y que la vida es en abundancia. La religión siempre ve la santidad como un Dios que está enojado, que si te portas bien te bendice, que si te portas mal, entonces no te bendice y no le agradas tanto. Pero la santidad que Jesús nos trajo es la invitación de un Dios amoroso, un Dios que te ama en gran manera y que es una invitación que es para que vivas una vida y que la vivas en abundancia. Jesús murió para que disfrutaras la vida. Así que, en otras palabras, Pablo decía que el evangelio o el ministerio que se le había dado a él era el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios ya no está más enojado. Dios ya no está ni se enojará más contigo. Él te ama porque te ve a través de su Hijo. Porque el sacrificio ya fue hecho y fue tan poderoso que ningún pecado que tú puedas cometer, tanto de pensamiento, de palabra o de acción, puede ser más grande que la obra de Jesús. Así que como les comentaba,
Satanás siempre va a atacar eso, siempre va a hacerte creer que debes de ganarte la justicia a través de tu propio esfuerzo, a través de tu comportamiento, que debes de ser una buena persona si te portas bien, que debes de ser una buena persona a través de tu comportamiento. Así que muchas veces cuando vienen esos pensamientos, cuando viene un pensamiento desagradable, cuando tienes una mala actitud o cuando dices algo que no es muy bueno, que no es correcto y te sientes culpable, esa es autojustificación. ¿Crees que tu acción te limita? ¿Crees que tu acción te separa de Dios? ¿Crees que tu pensamiento te separa de Dios? Y decimos cosas como, eso ¿cómo puede ser? Si yo soy cristiano, eso no lo debemos hacer los cristianos. Decimos que eso no lo hace, incluso Satanás a veces usa a las personas que te rodean, personas cercanas que te dicen, y no que muy cristiano, fíjate cómo hablas, y no que muy cristiano, cómo me respondiste, y no que muy cristiano, fíjate cómo que te comportas. Entonces te lleva a pasar de la gracia a la ley. Autojustificación te hace creer que tú debes de ganarte el favor de Dios, que si eres cristiano entonces debes portarte bien. Y no estoy diciendo que no estoy diciendo que no debas portarte bien, solo estoy diciendo que no te la puedes ganar a través de tu comportamiento, sino que lo vas a provocar cuando creas quién eres en Cristo Jesús. Es un fruto, es un resultado que se da de manera automática. Es decir, la gracia se recibe, no se consigue a través de tu esfuerzo. Cuando recibes la gracia de Dios, cuando sabes que Él te ama, cuando sabes que eres justo, cuando sabes que eres limpio, cuando sabes que ninguna acción, ningún pecado te va a limitar, te va a separar de Dios, entonces tu acción se vuelve realidad. Entonces tu comportamiento empieza a florecer. Jesús dijo, el que permanezca en mí, si permaneces en mí, entonces vas a dar buen fruto. Si permaneces en Él, no en ti, si permaneces viviendo por tus fuerzas, autojustificación, entonces no vas a dar buen fruto. Pero si permaneces en mí, es decir, pensando en mí, en lo que yo he hecho por ti, es decir, tú eres justo en mí, tú eres limpio en mí, yo pagué por ti, así que tú eres libre en mí, tú eres santo en mí, tú eres amado en mí. Cuando te enfocas en Jesús, entonces el comportamiento correcto viene. El cristianismo no se trata de comportamiento correcto, sino se trata de creer lo correcto acerca de ti y de Dios. Lo voy a repetir, el cristianismo no se trata del comportamiento correcto, sino se trata de creer lo correcto de ti y de Dios, lo que dice Dios acerca de ti. Cuando crees lo correcto, entonces tienes el comportamiento correcto. No es al revés. No puedes tener el comportamiento correcto sin creer lo correcto. El comportamiento se da después de creer lo correcto. Cuando crees correctamente, entonces vives correctamente. ¿Sí se entiende hasta aquí? Así que un pensamiento incorrecto no lo vas a quitar diciendo, no soy. No puedes quitar el pensamiento correcto. No soy un pecador, no soy. No debo fumar, no debo decir malas palabras, no debo decir groserías, no, eso es imposible. Eso te hace aún caer más en esos malos hábitos. Siempre te va a hacer caer más. ¿Por qué? Porque es lo que más estás meditando, porque es en lo que más estás pensando, es a lo que más le estás dando vuelta. Entonces vas a caer en eso aún más. Un pensamiento incorrecto solo puede ser sanado con un pensamiento correcto. Un pensamiento incorrecto solamente puede ser sanado con un pensamiento correcto. Un pensamiento dañino solo puede ser sanado con un pensamiento que te haga bien. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4, piensen en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. En eso piensen, porque un pensamiento incorrecto solo es sanado a través de un pensamiento correcto. Ahora, los pensamientos correctos que debes dejar entrar en tu vida para hacer una transformación son los pensamientos de Dios. ¿Qué piensas? Que tú eres justo gracias a Jesús, que tú eres santo gracias a Jesús, que tú eres una buena persona por la gracia de Dios,
que tú eres amable, que tú eres amable, que tú eres paciente, que tú eres gentil, que tú eres amoroso, que eres una persona de mucha fe. Cuando te mantienes pensando en eso, entonces tienes la creencia correcta. Cuando crees lo correcto, cuando lo crees y dices, sí, sí soy. Yo soy todo eso en Cristo Jesús. Entonces vas a tener el comportamiento correcto. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? No esforzándonos por no hacer, sino más bien es recibiendo, creyendo quiénes somos delante de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que el poder del pecado, escuchen bien porque yo no lo creía, recién que leía esto yo no lo creía, pero está en la Biblia, dice que el poder del pecado está en la ley. Primera de Corintios 15, 56 y 57. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 15 del 56 y 57. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no creía que el poder del pecado era la ley. Es decir, que lo que le daba fuerza al pecado era tratar de vivir por la ley. Era tratar de vivir por la ley. No debo hacer esto, no debo fumar, no debo decir malas palabras, no debo. Y que eso le daba más fuerza al pecado. Entonces eso me provocaba comportarme más como no me quería comportar. Entonces el Evangelio, sabes que estás escuchando el Evangelio correcto cuando el Evangelio se enfoca única y exclusivamente en Jesús. Cuando el mensaje que estás recibiendo está totalmente enfocado en Jesús, no en las personas, no en lo que podemos hacer las personas, no en lo que no debemos hacer las personas. Cuando está enfocado en lo que tú puedes hacer, pero por medio de Jesús, donde lo central es Jesús, entonces sabes que estás escuchando el Evangelio correcto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que lo único que tienes que saber es eso. Al único que tienes que conocer es a Jesús. No hay otro evangelio. No es Jesús más lo que yo puedo hacer. No es Jesús más la ley. No es Jesús más orar 2 horas. No es Jesús más leer la Biblia todos los días. No es Jesús más ir a la iglesia todos los domingos. Es Jesús, es recibirlo. Recibir la gracia, recibir un regalo a través de tu fe. Creerlo y saber quiénes somos. Entonces, como les decía, el enemigo siempre va a querernos hacer pasar de la gracia a la ley, tratar de hacer que nos autojustifiquemos. Y eso es lo que nos hace débiles. Es lo que nos coloca de una manera débil ante la vida, el tratar de vivir por la ley, el tratar de creer que me tengo que esforzar para agradar a Dios. ¿Sí? Así que Gálatas 5, capítulo 4. Gálatas 5, capítulo 4 nos dice que la única manera de caer de la gracia, la manera de rechazar este regalo es eso, viviendo a través de la ley, viviendo por la autojustificación. Dice, aquellos de entre ustedes, Gálatas 5, versículo 4, aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. A ver, espérenme un poquito. Está haciendo frío, ¿va? Muy bien. Entonces, como les decía, han roto con Cristo los que intentan vivir por la ley, ser justificados a través de la ley. ¿Sí?
Así que el asunto no es tratar, el asunto a tratar no es el pecado, el asunto a tratar es entender, comprender la gracia. El asunto a tratar no es el pecado. Muchas veces creemos que cuando no recibimos algo que le hemos pedido a Dios es porque estamos en pecado o porque estamos haciendo algo mal y pensamos, ¿qué estaré haciendo mal? Si algo está pasando mal en nuestras vidas, en nuestro entorno, decimos, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿En qué le fallé a Dios? Estoy seguro que a lo mejor le fallé a Dios. Quizás en esto le fallé a Dios y por eso me está yendo así. Le tenemos más fe al karma. Así que decimos, no, pues es que es el karma. Como hice algo mal, entonces por eso algo he hecho mal. Y estoy pensando, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pero el asunto a tratar no es eso, no es el pecado. El pecado ya fue resuelto, el asunto del pecado ya fue tratado, ya fue resuelto. Jesús ya resolvió eso. El asunto a tratar es que entiendas la gracia, que la recibas. Muchas veces creemos que anda algo mal con nosotros, que hemos fallado. Y yo he escuchado personas que dicen, no hay nada malo con Dios, no hay nada malo con la Biblia, entonces si te está pasando eso es porque hay algo malo contigo. Porque Dios es perfecto y la Biblia no miente, así que ¿quién está mal? Tú. Pues no es cierto, no hay nada malo con Dios, no hay nada malo con la Biblia y no hay nada malo contigo. Lo único que tienes que hacer es creerlo, recibirlo. No hay nada malo contigo, Dios no está molesto contigo y Dios no te va a castigar. ¿Sí? El asunto a tratar no es el pecado. El asunto a tratar es entender la gracia, creerla, hacerla tuya. La Biblia dice que en una ocasión Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le promete que le dará un hijo cuando ya era muy viejo y su esposa no podía tener hijos, Sara. Así que Abraham intenta ayudarle a Dios. Autojustificación, quererme ganar algo que ya tengo a través de mi esfuerzo, querer ayudarle a Dios porque a lo mejor no puede, ¿no? Autojustificación. Entonces Dios le promete a Abraham, le dice, yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa, y tu descendencia será grande y serás de bendición a todos los pueblos de la tierra a través de tu descendencia. Así que como ya eran muy viejos, Abraham y Sara su esposa, Sara le propone a Abraham, ¿sabes qué? ¿Por qué no tienes relaciones con la criada, nuestra esclava Agar? ¿Tienes relaciones con ella? Y tenemos un hijo, ella es joven y todavía puede tener hijos. Así que vamos a ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Vamos a ayudarle a obtener eso que Él ya nos dijo que nos daría, pero vamos a ayudarle a obtenerlo. Así que Abraham tiene relaciones con Agar y tienen un hijo que se llama Ismael. Así que Dios les dice, no, ese no es el hijo que yo les prometí. Yo les prometí un hijo y ese va a ser Isaac. Después viene Isaac. Lo que Abraham intentó hacer es eso, es la autojustificación. Y hasta el día de hoy eso ha traído muchos problemas. Hasta el día de hoy hay una lucha entre Isaac e Ismael, entre árabes y judíos. Hasta el día de hoy. Pero bueno, Dios le prometió a Abraham y le cumplió la promesa. Así que después de esto le pide Dios a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Así dice la Biblia, Génesis 22. Dice, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Pero Abraham no tenía un hijo, tenía dos hijos, Ismael e Isaac. El primero fue Ismael, después Isaac. Dios le pide que sacrifique a Isaac, pero lo nombra como su único hijo. Y no solamente eso, le dice, al que tanto amas. Como haciendo una diferencia. Antes de esto, pasaban tiempo Ismael e Isaac
en la misma casa de Abraham. Pero dice la Biblia que Ismael se empezaba a burlar de Isaac. Así que Sara, al darse cuenta, le dijo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que despidas a Agar y a Ismael. Despídelos, córreles, diles que se vayan. Entonces Abraham dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo si también es mi hijo? Así que le preguntó a Dios y Dios le dijo: haz lo que te dice. Haz lo que te dice tu mujer. ¿Cuántos saben que es mejor hacer lo que les dice su mujer? ¿Verdad? Bueno, le dice: haz lo que te dice. Haz lo que te dice. Entonces lo despide, pero le dice: porque el hijo de la esclava no heredará con Isaac. El hijo de la esclava no heredará con Isaac. Esto es una representación de la ley y de la gracia. Sara representa la gracia. Agar, la esclava, representa la ley. No puedes heredar las promesas de Dios si vives bajo la ley. No puedes heredar las promesas de Dios si vives bajo la ley, si tratas de ganártelas tú por tus fuerzas. Te va a ir bien en algunas cosas bien, en otras cosas te va a ir mal. Te va a ir como a todo mundo le va, porque es vivir por la ley, por lo que es justo. Así que Sara representa a la ley. Perdón, Sara representa a la gracia, Agar representa a la ley. Ismael, los hijos, Ismael e Isaac, nos representan a cada uno de nosotros. Hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Ahora, yo te pregunto: ¿de qué madre quieres ser tú? ¿De quién quieres ser hijo? ¿De la esclava o de la libre? ¿De la ley o de la gracia? ¿Cómo quieres vivir? Dice la Biblia que cuando los despidieron, ellos iban caminando por el desierto solos, se les acabó el agua, y que Agar estaba desconsolada porque sabía que iban a morir. Ya no había agua, ya no tenían agua, estaban en el desierto, sabían que iban a morir. Volvemos a la historia cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Abraham va a sacrificar a Isaac y se encuentra subiendo al monte Moriah. Dios le dice: ve al lugar donde yo te diré, y ahí vas a preparar el sacrificio. Lleva leña y fuego. Iban subiendo al monte Moriah. Dice la Biblia que Isaac traía la leña y Abraham traía el fuego. Así que Isaac le pregunta a su padre: padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero el sacrificio, ¿dónde estás? ¿Dónde está? El pobre no sabía que él, se planeaba que él fuera el sacrificio. Así que dice que él traía la leña en sus hombros, Isaac, y que iba subiendo. Es una representación de Jesús subiendo con la cruz hacia el monte para ser crucificado. Así que iban para allá, más o menos a la misma edad en lo que Isaac estaba haciendo esto. Más o menos a la misma edad Ismael estaba en el desierto muriendo de hambre. Eso representa lo que es vivir por ley, fortaleza, fuerza, vivir por gracia, fuerza, fortaleza. Vemos a Isaac subiendo hacia un monte con la leña en el fuego, y vemos a un Ismael muriendo en el desierto. Cuando vives por ley, poco a poco empiezas a morir. Empiezan a morir tus esperanzas, tus fuerzas. Empiezas a debilitarte espiritualmente. Cuando vives por gracia, empiezas a fortalecerte. Te paras de manera diferente. No eres una víctima de las circunstancias o del sistema. ¿Sí? Así que justo iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Y Dios le dice: ahora sé que me amas por cuanto no me negaste. Ahora sé que me temes por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, a quien tanto amas. Esto es una manera de decirnos Dios a cada uno de nosotros, o que nosotros podamos decir: ahora sé que me amas. Ahora sé que Dios me ama porque no me ha negado a su hijo, a su único hijo, a quien tanto ama. Es decir, Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac porque sabía que él ofrecería el sacrificio. Sabía que Dios ofrecería el sacrificio. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que Él no pueda hacer o que Él no haya hecho antes. Así que ahora cada uno de nosotros podemos decir: ahora sé que me amas porque no me has negado a tu hijo. Ahora sé que si no me negaste a tu hijo, ¿a poco no me darás todas las cosas? Si me diste a tu hijo, ¿a poco no me darás junto con ella todas las cosas? Junto con él. En Cristo somos herederos, en Cristo somos hijos,
somos reconciliados. Muchas veces no entendemos esto, porque creemos que Dios ama a todos, que Dios ama a todo el mundo. Creemos que Dios nos bendice, pero lo vemos así como muy general, como muy por encimita. Y no sabemos que Dios me ama a mí, exclusivamente a mí, que me conoce, que sabe mi nombre. Este versículo que es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, no lo sabemos de memoria, la mayoría se lo sabe de memoria, lo conocemos, pero nunca nos detenemos un poco y decimos, porque de tal manera me amó Dios a mí. Siempre creemos que es el mundo, que a los demás, que a alguien más, pero a mí no, o a mí a veces. No, porque de tal manera me amó Dios a mí, porque Jesús murió por mí, porque Dios quiere bendecirme a mí, porque siempre está conmigo y va conmigo, porque nunca me deja ni me dejará solo, a mí, a su Hijo, a quien tanto ama. Amén. Muy bien. Así que la Biblia dice que tenemos que tener la estatura correcta para recibir las bendiciones de Dios. Que tenemos simbólicamente que debemos de tener la edad correcta para recibir las bendiciones de Dios. Como les decía, a Dios le encanta dar. Dios es especialista en dar, y lo único que tenemos que hacer nosotros es recibir. Y cuando recibimos, podemos dar. Cuando recibimos, podemos hacer. Cuando recibimos, podemos comportarnos bien. Cuando recibimos de Dios, antes no. Cuando recibimos, la Biblia dice, recibieron por gracia, entonces ahora tienen el poder para dar por gracia. Si saben que son justos por gracia, si reciben la gracia de Dios, entonces ahora pueden hacer, entonces ahora pueden dar, no antes, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que para heredar la bendición de Dios, las promesas de Dios, debemos de tener la edad correcta. Simbólicamente, es decir, pasar de niños a adultos. Ya ven que una herencia siempre se les da o es dada cuando se cumple la mayoría de edad, ¿no? Antes no puedes recibir la herencia porque se cree que eres muy joven todavía para recibir la herencia, ¿no? Entonces la Biblia dice que vivir por ley es como vivir de tal manera que aún no puedes recibir la herencia, que todavía eres muy pequeño, hablando espiritualmente, que necesitas comenzar a vivir por gracia para poder recibir la bendición de Dios o todo lo que Dios quiere darte. Es decir, que nada te diferencias de un esclavo, aunque seas hijo. ¿Por qué? Porque aún no puedes disfrutar de la herencia del Padre, sino hasta que hayas crecido, hayas cumplido la mayoría de edad. Es una representación de la gracia y de la ley. Cuando vives por ley, no puedes heredar las bendiciones de Dios. Cuando vives por gracia, entonces ahora sí puedes heredar. ¿Sí? Entonces, en la Biblia menciona a un joven que, a pesar de que era muy joven, era una persona grande espiritualmente. Era un gigante espiritual. Y me refiero al rey David. ¿Recuerdan cuando él se enfrentó contra Goliat? Este Goliat era un gigante que atemorizaba constantemente al ejército de Dios. Hombres fuertes, hombres valientes, hombres grandes. Dice la Biblia que cuando el profeta Samuel fue a ungir al que sería el próximo rey, al nuevo rey de Israel, fue a la casa de David, pero David no estaba ahí. Entonces vio a su hermano, el mayor, y dijo, este debe ser. Este es el rey porque está grande, está fuerte, es de buen parecer. Parece que este va a ser el rey. Pero Dios le dice, no, yo no me fijo en lo exterior, yo miro el corazón. Así que los hermanos de David, los más grandes, estaban en la guerra y eran atemorizados por el gigante Goliat. Es decir, el ejército solo estaba mirando al gigante. El gigante salía y lo que ellos veían era un gigante que era muy bueno para pelear, que estaba muy grandote, así que se escondían, nadie quería enfrentarlo. Pero un día viene David, entonces David, a pesar de que era de una edad muy chica, de tal manera que ni siquiera era un guerrero,
Dice, yo lo voy a enfrentar. Yo me voy a enfrentar a ese gigante. ¿Quién se atreve? ¿Cómo se atreve ese gigante a venir a retar al ejército del Dios viviente? Yo lo mataré. Así que dice que intenta ponerse la armadura del rey Saúl y no puede, no le queda, es muy pesada. Es muy pesada. Cuando intentamos vivir por la ley, la vida siempre se nos va a hacer pesada. Siempre va a ser pesado. No vamos a poder con ella. Entonces dice David, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta armadura, me la voy a quitar. Y enfrenta al gigante y lo mata. David era un gigante espiritual porque él solo estaba enfocado en lo que Dios podía hacer. Y dice, ¿qué no sabes que este es el ejército del Dios viviente? Deberías de tener miedo de venirte a enfrentar al ejército de Dios. Es decir, la mente de David estaba enfocada en lo que Dios podía hacer. ¿Quién era él delante de Dios? La mente del ejército estaba enfocada en el problema, en el gigante. Está muy grande, es muy fuerte. No puedes superar los obstáculos en tu vida. No puedes vivir por gracia si simplemente estás viviendo el problema. Si solo estás meditando en los problemas. Si solo estás pensando en lo que está bien y en lo que está mal. En lo que no puedo hacer. Si solamente estás viviendo por la autojustificación, por ley. Es diferente cuando te enfocas, vives por gracia, cuando tu mente está enfocada en Dios. En quién eres delante de Dios. Cuando solo lo escuchas a Él, lo que Dios dice de ti, cuando reemplazas el pensamiento, cuando sanas un pensamiento incorrecto por el pensamiento correcto, cuando tu mente se va conformando a la mente de Dios, entonces puedes comportarte, puedes vencer lo que se te proponga, entonces puedes dar, entonces puedes vivir por gracia. El apóstol Juan dice, nosotros en esto conocemos el amor, en que Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no te enfocas en Él, entonces no puedes hacer. Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Fuera de mí nada pueden hacer. Mi Padre es glorificado en que ustedes den mucho fruto. No puedes dar fruto si antes no recibes la gracia. No puedes dar fruto sin antes recibir de Dios. Sin antes recibiste por gracia. Entonces ahora puedes dar por gracia. No al revés. Nunca es al revés. ¿Sí? Entonces Gálatas, si me pueden acompañar ahí en Gálatas 4. Gálatas 4. Del versículo 1 al 5. Gálatas 4 del 1 al 5 dice, Nueva Versión Internacional, lo voy a leer. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Verso 2. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Tutores y administradores se refieren a la ley y a los profetas. Hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así que, les decía, la madurez viene cuando sabes que lo que tienes que hacer es recibir de Dios, recibirlo por gracia. Entonces tienes la edad suficiente para recibir las bendiciones de Dios. Si crees que lo tienes que ganar, si crees que lo tienes que hacer por tus fuerzas, entonces todavía no puedes. Necesitas pasarte a vivir de la ley, a vivir por gracia. Necesitas cambiar de pacto. Necesitas ver a Dios de manera diferente. Necesitas entender el evangelio de la gracia. En nuestra Constitución tenemos leyes que son para todos. Y ahí en el trabajo, donde yo trabajo,
hay un contrato que tiene leyes. Este contrato, cada año o cada cierto tiempo que vence, se cambian algunas cláusulas, algunos contratos. Entonces, yo soy de los que pertenecemos a una nueva generación. Somos nuevos en la empresa, toda una generación acaba de entrar y somos nuevos. Y nosotros entramos bajo un contrato diferente de los que entraron la primera generación. La generación que ya tiene más tiempo. Ellos se rigen de manera diferente a nuestro contrato. Así que yo no puedo tratar de vivir a través de este contrato, del contrato de la primera generación. Yo tengo que regirme por el contrato de la nueva generación. No puedo vivir pensando en que pertenezco a este contrato porque no es mío, porque nunca se va a aplicar a mí, sino más bien tengo que saber que estoy en un nuevo contrato que le pertenece a la nueva generación, que trae cláusulas y cláusulas que son diferentes. De igual manera nosotros debemos de entender que ya no estamos bajo el viejo pacto, que pertenecemos a un nuevo pacto, desde que Jesús murió, desde su cruz, muerte y resurrección, ahora nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. Ese es el pacto de la gracia, que se recibe por fe. Ya no pertenecemos al viejo pacto, ya no tenemos que tratar de vivir ahí, ya no tenemos que tratar de regirnos por el viejo pacto, sino que ahora estamos en uno nuevo, el pacto de la gracia, que es por fe, que lo recibes por fe, es por fe y para fe, dice la palabra de Dios. Así que puedes recibir las bendiciones de Dios hasta que entiendes eso, hasta que entiendes el mensaje de la gracia, que es por creer, que es por fe. Por eso Pablo les decía en 1 de Corintios 2:2, 1 de Corintios 2, les decía, yo no he venido a hablarles de otra cosa más que del evangelio de Jesús. Yo no he venido a hablarles de otra cosa más que de Jesucristo crucificado. No sé si lo tenemos ahí en pantallas. Es 1 de Corintios 2:2. Dice así: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo era un experto en la ley. Él tenía mucha capacidad, había estudiado en las mejores universidades judías, había estudiado con los mejores maestros, tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero él fue alguien que perseguía a los cristianos, que perseguía a Cristo. ¿Por qué? Porque no entendía el evangelio de la gracia, no entendía que él estaba bajo un nuevo pacto. Así que ahora que lo he entendido, dice, yo no vengo a hablarles de otras cosas, no vengo a hablarles de la ley, no vengo a hablarles de Jesús más tus obras, no vengo a hablarte de Jesús más el que te portes bien, no vengo a hablarte de Jesús más la circuncisión, no, única y exclusivamente de Jesucristo. Eso es lo que ustedes necesitan, eso es lo que necesitan saber. En un lugar conocido como el Monte de la Transfiguración, un lugar donde invita a Jesús a Pedro, a Juan y a Jacob. Les dice, vénganse, vamos a este lugar. Y van, y dice ahí que Jesús se transfigura, que su rostro brillaba como el sol y que sus vestiduras se volvieron deslumbrantes, que sus vestiduras brillaban. Y que en eso apareció Moisés y Elías, los padres y tutores, la ley y los profetas, que aparecieron Moisés y Elías, los referentes del antiguo pacto. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas, la manera en que Dios le hablaba a su pueblo. ¿Sí? Pero se escucha una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado. Por segunda vez se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y desapareció Moisés y Elías. Ese era un mensaje claro. Ya no más ley, ya no más profetas, ahora les vengo a hablar por medio del Hijo. Ahora les vengo a hablar por medio de mi Hijo Jesús, escúchenlo a Él. Ya no más ley, ya no más profetas, escúchenlo a Él. Pedro
que su nombre significa piedra. La ley fue escrita en la piedra, representa la ley. Juan, su nombre significa gracia, representa la gracia. Jacob representa el cambio. Jacob significa, se me fue la palabra, como cambio, como sustituto, gracias, sustituto. Jacob significa sustituto. Recuerdan que Israel, el padre de Israel, de quien descienden las 12 tribus de Israel, antes se llamaba Jacob. Cuando tuvo un encuentro se llamaba Jacob, o su nombre era Jacob, que significa sustituto. ¿Por qué? Porque le robó su primogenitura, robó la primogenitura. Entonces su nombre significa sustituto, pero tuvo un encuentro con Dios y le cambió de Jacob a Israel, que significa príncipe con Dios. Así que ahí estaba Jacob, no este Jacob del que le estoy hablando, sino Jacob, uno de los discípulos de Jesús, que representa el sustituto. ¿Qué quiere decir? Pedro, que representa la ley, es sustituida por la gracia. La ley ahora es sustituida por la gracia. Lo único que tienen que hacer ahora es vivir a través de la ley, vivir por gracia, vivir a través de lo que Dios quiere darle. Eso es madurez espiritual. Eso es lo que te da la santidad, la invitación de un Dios que te ama profundamente a que tengas una vida y que la vivas en abundancia. Así que la manera de glorificar a Dios, la manera de darle gloria a Dios, muchas veces creemos que darle gloria a Dios es a través de nuestro esfuerzo, a través de lo que hacemos para Dios. Yo le estoy dando gloria a Dios, vamos a darle gloria a Dios a través de lo que hacemos. Creemos que le damos gloria a Dios, y es verdad, le damos gloria a Dios a través de lo que hacemos, pero cuando es el resultado de creer lo que Él ha hecho por nosotros, cuando es el resultado de creer lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no me puedo subir acá a hablarles acerca del Evangelio sin saber que yo soy justo, sin saber que Jesús ha muerto por mí, sin saber que Él pagó por mis pecados. Yo no me puedo subir acá sin creerlo, sin ser consciente de que soy justo delante de Él. No me puedo subir acá. Quizás antes de subir acá hice algo malo, pequé, pero eso no me limita delante de Dios. Eso no me restringe de poder acercarme a Dios y de poderles estar hablando. Pero si yo no creyera que Jesús murió por nosotros, entonces no puedo subirme acá. No podría presentarme delante de ustedes. Así que ¿cómo glorificamos a Dios? Les decía que la gracia no se consigue, sino que se recibe. Y la manera de glorificar a Dios es recibiendo esa gracia. La manera de glorificar a Dios es recibiendo esa gracia. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre. Ahora, Romanos 5:17. Ese no era el versículo que les quería mostrar. Era Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice: pues si por la transgresión de un solo hombre, se refiere a Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Noten esta palabra: recibir abundantemente. Recibir abundantemente. Bien pudiera decir los que reciben la gracia,
Pero Dios no se limitó ahí, dijo, los que reciban abundantemente. Es decir, que podemos recibir en abundancia. No podemos, debemos recibir en abundancia. Dios nunca se va a cansar de darnos. La manera de glorificar a Dios es que recibamos de Él. Él quiere darnos y quiere que nosotros lo recibamos a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Que sepamos que todas sus promesas en Él son sí y amén para nosotros. Que si no nos negó a su único Hijo, no nos va a negar todas las cosas. Que si ahora somos hijos, somos herederos también. Quiere que lo recibamos a través de nuestra fe. Por eso dice, el que reciba abundantemente la gracia y el don de la justicia. El don es un regalo. Eres justo delante de Dios. Eres limpio delante de Dios. Tienes todo para recibir de Dios. No hay nada malo con Dios, no hay nada malo con la Biblia, no hay nada malo contigo. Eres completamente digno para recibir de Dios. Amén. Sí. Al principio recuerdo que a veces me sentía mal. Yo cuando subía acá enfrente, me imagino que también los chicos de la alabanza alguna vez les pasó el subir acá arriba y decir, pensar, y eso que hice estuvo mal y estoy acá arriba, y eso que hice ayer estuvo mal y vengo aquí a adorar y a cantar y vengo aquí a predicar. Eso es un pensamiento incorrecto. Lo incorrecto sería que te subieras, o más bien eso es un pensamiento incorrecto, porque eso es estar viviendo en la ley, creyendo que tu pecado te separa de Dios, creyendo que lo que estás haciendo mal te limita a Dios. Cuando hagas algo para Dios, ya sea allá afuera, aquí adentro, acá arriba, debes de saber que eres justo, que eres completamente digno, porque Jesús te ha hecho justo. Porque Jesús te ha hecho digno, y si lo recibes, tienes el poder. La Biblia dice que Dios está buscando personas que le glorifiquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Recibes el Espíritu de Dios cuando crees a través de tu fe en Jesús. Y en verdad, cuando tienes esa verdad, cuando sabes que eres justo, la verdad del Evangelio, la verdad de la gracia de Dios, cuando esa gracia está en ti, eso, de esa manera glorificas al Padre. Cuando lo haces en el Espíritu a través de la fe, creyendo que eres justo. En verdad, a través de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quien me recibe a mí en abundancia tiene el poder para reinar en vida. Y en eso se glorifica a mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. Amén. Así que la manera es recibir. Recibe en abundancia la verdad, recibe en abundancia el mensaje del Evangelio, recibe en abundancia. Esa es la manera de glorificar al Padre. ¿Sí? En una ocasión, el Israel, Jerusalén es atacado por Egipto. El rey de Egipto ataca a Jerusalén. En ese entonces el rey de Jerusalén era un rey llamado Roboam. Y dice que el príncipe de Egipto le robó los tesoros que había del templo y del palacio. Les robó los tesoros. Entre esos tesoros se encontraban unos escudos de oro. Y al momento de ser robados, dice la Biblia que Roboam los cambió por unos escudos de bronce. Hubo un cambio. Les robaron los de oro y así que él los cambió por los de bronce. El oro representa la pureza. El oro representa la santidad. El escudo representa la fe. Por eso la Biblia al hablar de tu armadura, de la armadura de Dios, habla del escudo de la fe, con la cual puedes apagar los dardos del enemigo. Es decir, que el enemigo siempre va a atacar tu fe, va a atacar la gracia para hacerte caer, de la gracia. Y la manera en que lo puedes derrotar es a través de tu fe, no a través de tus acciones. Entonces, la pureza, la santidad representa el oro, la presencia de Dios representa el oro. Tu santidad a través de tu fe. Recuerdan que el arca del pacto que tipificaba la presencia de Dios era de oro. El escudo de la fe representa eso. El escudo de oro, representa tu fe, representa la santidad. ¿Sí? Pero Él los cambió
por unos escudos de bronce. El bronce representa la ley, vivir a través de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Es decir, que tu escudo es la autojustificación, el tratar de hacer las cosas por tu fuerza. El bronce representa el sacrificio. El altar del templo donde se hacían los sacrificios de animales era de bronce. El bronce representa el sacrificio. Entonces Roboam comete el error de cambiar la gracia por la ley, el oro por el bronce. Son muy parecidos. El oro y el bronce tienen un color muy parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El oro es mucho más valioso. El oro es mucho más valioso que el bronce. Así que tú decides de quién quieres ser hijo, bajo qué pacto quieres vivir, bajo la ley o bajo la gracia. Tú decides qué quieres recibir. Si quieres recibir la gracia o prefieres seguir haciendo las cosas a tu manera, en tus fuerzas. La iglesia, la principal función del evangelio es hacer que las personas tengan una relación íntima con Dios. La principal función del evangelio es hacer que las personas tengan una relación íntima con Dios. ¿Sí? Por eso Pablo le llamaba el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. La gracia es algo que se recibe. La iglesia es esa representación de Dios aquí en la tierra. La iglesia necesita recibir para después poder dar. Necesita recibir en abundancia la gracia para después poder manifestar a las personas. Necesita recibir. Así que la iglesia ha venido está para adorar a Dios y para guiar a las personas a Jesús a través del evangelio de la gracia, porque no hay otro evangelio. Muchas personas han intentado guiar a las personas a Dios a través de la ley. Han intentado tratar de guiar a Dios, de reconciliar a las personas a través del esfuerzo, del sacrificio. Pero eso nunca ha funcionado. Todas las personas que intentan acercarse a Dios así, lo ven como un Dios que está enojado, que un Dios que está esperando a que te equivoques para castigarte, como que está por ahí escondido y en cuanto haces algo mal salta y dice: te atrapé, hiciste algo mal, ahora tienes que pagar las consecuencias. Pero la gracia no, la gracia es la invitación de un Dios amoroso a que tengas una vida y que la vivas en abundancia. Así que ahí donde estás te invito a que te pongas de pie. Los chicos de la banda, por favor, si pueden subir. Te invito a que te pongas de pie y que puedas meditar un poco, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos mientras los chicos tocan, que puedas verte justo, que puedas verte santo, que puedas verte justificado, que puedas verte amado. En una ocasión en el Antiguo Testamento vemos al profeta Elías en una especie como de concurso de altares. A ver quién tenía el mejor altar, o más bien dicho, a ver quién tenía el Dios verdadero. Él estaba en competencia contra los profetas de Baal. Así que propusieron que cada quien, los profetas de Baal iban a hacer un altar y Elías haría otro altar, pondrían el sacrificio, entonces invocarían el nombre de su Dios y el Dios que hiciera caer fuego del cielo y consumiera el sacrificio, ese era el Dios verdadero. Así que los profetas hicieron su altar, que realmente no era un altar para su Dios, era un altar para sus ídolos. Y Elías hizo el altar para Dios, para Yahvé. Así que los profetas invocaron a sus ídolos
Y empezaron a invocarlos. Pasó el tiempo y nada pasaba. Empezaron a gritar, empezaron a rasgarse las vestiduras, empezaron a cortarse para que cayera el fuego del cielo, y nunca cayó. Elías apenas abrió la boca y consumió el altar. Antes que esto, el altar los altares no eran iguales. Elías, además de haber hecho el altar con el sacrificio y la madera, además había puesto piedras alrededor y había hecho surco de agua y había llenado con agua y mojado el altar, como para manifestar el poder de Dios de mayor manera. Así que apenas Elías oró y cayó el fuego del cielo, que representa la ira de Dios, que representa el castigo. Dice la Biblia que consumió todo, quemó el sacrificio, consumió la madera, consumió las piedras y consumió el agua, consumió todo. En el Antiguo Testamento, el castigo era mayor que el sacrificio. Ahora vamos a la cruz. Ahí está Jesús crucificado. Y viene el castigo de Dios sobre él, la ira de Dios, la enfermedad, la condena, las preocupaciones, la pobreza, los pecados de todo el mundo vienen sobre Jesús. Y Jesús siguió en la cruz, siguió estando ahí. Ahora el sacrificio fue mayor que el castigo. Ahora tenemos un sacrificio que ha sido mayor. Y podemos decir, ahora sabemos que nos amas porque no nos negaste a tu único Hijo, a quien tanto amas. Señor, te damos gracias. Gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque has enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias porque lo único que tenemos que hacer es recibirlo, creerlo, recibirte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo aquel que te reciba como Señor y Salvador recibe tu Espíritu, que es marcado como hijo. Ahora somos hijos. Y si somos hijos, también coherederos junto con Cristo. Ahora tenemos el poder para reinar en vida, no en la muerte, no en el más allá, no en el cielo, en vida. Tú nos has dado el poder para reinar en vida. Gracias te damos, Señor. Te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te aceptamos como la gracia, te aceptamos como la verdad que transforma, como el poder de Dios para salvarnos, para proveernos, para liberarnos, para preservarnos, para justificarnos. Te damos gracias, Señor. Te alabamos porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Debemos permanecer en Jesús. Es lo único que debemos de hacer, permanecer en Él. La Biblia dice que quien permanece en Jesús, entonces puede dar buenos frutos. Solo permaneciendo a Él. Que llevemos toda nuestra obediencia, o que llevemos todos nuestros pensamientos a su obediencia. Es decir, que todo pensamiento que pase por nuestra mente lo veamos reflejado en su obediencia, no en nuestra obediencia, sino que nuestra mente esté enfocada en lo que Él ha hecho y en lo que Él es. Y que a medida en que nosotros pensemos solo en Él, a medida en que nosotros meditemos en Él, en la obediencia de Cristo, entonces podemos ser conformados, podemos ser como Él, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Dale otro fuerte aplauso, por favor. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu provisión, gracias porque tú has provisto todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder que está en nosotros, el poder que viene de ti para nuestra salvación. Te damos gloria, te damos honra y creemos que a partir de hoy no haremos otra cosa más que meditar en tu palabra, vernos como tú nos ves, vernos en ti, en el Hijo,
En el nombre de Jesús recibimos abundantemente tu gracia. Creemos en tu palabra, creemos que tú nos has amado y que somos muy amados. En el nombre de Jesús, amén y amén.